Tenemos ya con nosotros a nuestra primera invitada del día, Rocío de Mer, diputada de Vox. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo siempre. Gracias por estar con nosotros, además en un día tan señalado, ¿no? El 8 de marzo, para que podamos hablar tranquilamente de feminismo, del 8 de marzo. La primera pregunta obvia es, ¿hay que celebrar este 8 de marzo? ¿Tú lo celebras, Rocío? Hombre, este 8 de marzo yo creo que hay que poner a todo el que se denomina el movimiento feminista contra el espejo, ¿no? Y yo creo que nos lo están dejando muy fácil, ¿no? La propia ministra no ha sabido responder a la pregunta elemental de qué es ser mujer, ¿no? Y es que al final es un movimiento que ha ido evolucionando en esta gran traición, o en definitiva lo que ha supuesto la abolición de la mujer, ¿no? Una de las autoras precisamente que impulsa o que es un poco la génesis del feminismo existencialista, para que me entiendan, es Simone de Beauvoir, ¿no? Y todos recordamos, y yo creo que es precisamente uno de los personajes que va marcando a todas las filósofas en torno al movimiento feminista actual, que es Simone de Beauvoir diciendo que no se es mujer, se llega a ser. Es decir, que instituyen de alguna manera que la mujer como realidad no existe. Que la mujer es una especie de entelequia a la que se llega a ser, pues, fruto de una voluntad, fruto de una autodeterminación, y precisamente por eso pues tienen ya que incluir pues a todo el transespecismo, a todo varón que diga ser mujer. Es decir, al final, en definitiva, el caos y el absurdo al que estamos asistiendo, ¿no? Entonces, nosotros, o por lo menos hoy en el Congreso, es lo que hemos hecho, es precisamente poner a este feminismo hegemónico, porque yo creo que podemos hablar de muchos tipos de feminismos o a lo largo de la historia, y las olas y tal, pero yo creo que al final, desde el punto de vista práctico, lo que hay que hacer es referirse a un feminismo hegemónico, que es el único que hay, y ver cómo este feminismo ha supuesto la abolición de la mujer, y decir que eso no nos representa. ¿Qué es ser que mujer al final, para ti? Ellas, bueno, para empezar es una realidad biológica, ¿no? Pero son muchas cosas. También es una realidad sociológica, también es una realidad antropológica, también es una realidad trascendental. O sea, el ser humano es necesariamente sexuado, y eso implica muchísimas cosas, implica connotaciones emocionales, implica muchísimas dimensiones de la realidad humana, ¿no? Pero quizás es un debate más complejo. Pero yo creo que en lo que sí que coincidimos tú y yo, Rebeca, es que las mujeres existen, que son una realidad, y que son una realidad con una serie de problemas muy concretos, y al final estamos asistiendo a una casta política, por utilizar sus mismas denominaciones, que se están ocupando de los problemas feministas, porque al final la masturbación, las obsesiones sexuales, el estar permanentemente pendientes de cuántos tipos de géneros existen y de cuántos estudios tenemos que hacer para ver cuáles son las necesidades de los bisexuales, de los transexuales, de los cisgénero, de los transgénero, de tal jaleo, ¿no?, en el que están metidos, y luego, sin embargo, se están olvidando de los problemas de las mujeres como tal. Y los están agravando, porque hemos visto lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí. Efectivamente, las mujeres hoy en día tienen un serio problema de seguridad en las calles. No solo por el casi centenar de violadores y pederastas que ellos están soltando a la calle, que además hoy en la tribuna hemos recordado algunos casos, sino también pues otras muchas realidades y otros muchos problemas que no se están afrontando. Las mujeres todavía hoy se las está despidiendo por quedarse embarazadas. Hoy en día no tenemos una baja maternal decente. Las asociaciones de pediatría recomiendan 1 año de lactancia y seguimos teniendo 4 meses de baja maternal. O sea, las mujeres tienen unas necesidades específicas, tienen unos problemas concretos, y tenemos una colección de feministas que lo que está es preocupado por la regla, por la masturbación y por hacer estudios y poner puntos violeta, y se ha olvidado por completo, precisamente porque no cree en la mujer como realidad, los problemas de verdad que tienen las mujeres. Y parece que en la realidad también es que no quieren que seamos madres, aunque luego ellas lo son, porque hay que recordar que pues con tanto la ministra de Igualdad como el resto de integrantes de mujeres del gobierno, muchas de ellas tienen hijos, y más de uno, pero parece que el resto no quieren que el resto de las mujeres podamos ser madres. De hecho, lo que hacen es fomentar, ¿no?, el aborto, pedir ese aborto libre. Sin embargo, se han olvidado de las ayudas a la maternidad, como tú estás comentando. ¿Por qué tiene la izquierda esa obsesión
con terminar con las madres, ¿no? O por lo menos es lo que parece. Sí, bueno, efectivamente uno de los puntos culmen de lo femenino es la maternidad, ¿no? No todas las mujeres son madres, pero efectivamente la maternidad es una maravilla de la que, desgraciada o afortunadamente, solo podemos vivir las mujeres, ¿no? Y es verdad que al final el feminismo no solo es la muerte de la maternidad con cuestiones como el aborto, sino que al mismo tiempo también está negando la maternidad como realidad social. Es decir, el feminismo viene a afirmar a la mujer como un factor de producción más, y al final le está haciendo un gran favor a los poderes económicos y a las grandes multinacionales, porque le dice a las mujeres que al final son solo una realidad laboral, es decir, que tienen que de alguna manera empoderarse y que las familias les oprimen, ¿no? El hecho de crear una familia es un factor opresor para ellas y del que tienen que avergonzarse. Y al final creas pues esa mujer dividida, ¿no? Esa mujer profundamente consternada porque por un lado sus instintos más básicos le piden ser madre y por otro lado sus oportunidades laborales para poder ser madre no existen, en un condicionamiento y una presión social absolutamente insoportable. Entonces, al final, las mujeres somos una realidad muchísimo más compleja y yo creo que no tenemos que tener ninguna vergüenza en decir que desde luego que no somos exclusivamente una realidad económica y laboral, que tenemos proyectos de vida, que tenemos proyectos familiares y que tenemos además derecho a tenerlos. Y al final ellas caen en esa contradicción porque ellas tienen hijos y sobre todo tienen hijos porque tienen el privilegio de poder tener una niñera que les atienda, porque la mujer convencional tiene un trabajo precario y utiliza ese sueldo de ese trabajo precario para poder pagar la media jornada de una persona que pueda cuidar a su bebé de 4 meses con el cual se le termina su baja y tiene que volver a fregar escaleras o tiene que volver al colegio o tiene que volver a cualquiera de sus trabajos que desde luego su sueldo es insuficiente para poder abordar una maternidad como a ella le gustaría. Hoy le has hecho esa interpelación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y hemos recogido uno de esos momentos, vamos a verlo y ahora lo comentamos. El feminismo no está dividido, el feminismo está donde tiene que estar. Quienes han usurpado y dividido el feminismo son las que están en el ministerio, que están utilizando nuestro nombre para defender cosas que perjudican a las mujeres. ¿Exigir responsabilidades al Ministerio de Igualdad? Sí, pero... Revolución de verdad. Lo verdaderamente transgresor en este país es tener hijos sin que ustedes nos digan aborta, si viene con problemas, viene con síndrome de Down. Lo verdaderamente transgresor y revolucionario es una abuela que ayuda con su pensión a toda su familia, sin que lleguen subvenciones y sin que lleguen sus ayudas a la dependencia, que no llegan. Lo verdaderamente revolucionario es una mujer libre que elija ver más a sus hijos que a sus jefes, a pesar de sus impedimentos. Lo verdaderamente revolucionario sería una baja maternal decente, sería remunerar los cuidados, porque no es que esa madre no trabaje, es que no cobra. Una mujer profesional que trabaja muy duro, ya sea en la ciudad o en el campo, para sostener toda una patria. Pero lo más revolucionario, lo más transgresor después de su ley trans de abolición de la mujer, es pensar que las mujeres existimos, es pensar que no somos algo etéreo que pueda autopercibirse, que no nos configura una voluntad, que somos una realidad. Pues por lo menos tenemos diputadas como tú, Rocío, que hablan de esa realidad de la mujer y que parece que el gobierno y la izquierda se han empeñado en olvidar. Y hemos visto lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí, ese divorcio también que parece que se puede producir en el gobierno. Ayer se aprobó esa reforma de la ley, el Partido Popular vota a favor, Vox se abstuvo, y unas imágenes muy llamativas al final de la jornada fueron en las que vimos a la ministra de Igualdad totalmente sola, abandonando el hemiciclo sola, mientras pues el resto de compañeras del gobierno estaban en otra bancada, incluso riéndose, ¿no? ¿Se ha quedado totalmente sola Irene Montero, la ministra de Igualdad? Hombre, evidentemente se escenificó ayer esa soledad, ¿no? Pero yo de verdad que no llego a entender cómo
no sé, una ministra que se supone que está ahí, su vocación, ¿no? Ella en su fuero interno, yo no sé, vamos, pero quiero creer que su voluntad en algún momento fue verdadera, ¿no? De defender a las mujeres, o lo que ella entienda por ser mujer, que ya vamos a ponerlo en duda, de pensar que ha soltado a 80 violadores y pedrastas a la calle, pero de verdad, pero gente súper peligrosa. O sea, yo he empezado a ver perfiles... 80 escarcelados y más de 800 claro, que han sido beneficiados por la ley, para que no haya error en las cifras. Efectivamente, más de 800 disminuciones de condena, pero 80 que escarcelados, este 8 de marzo están ya en la calle. Están en la calle. Entonces yo no sé cómo ella puede dormir tranquila pensando que está damnificando a las víctimas y fundamentalmente a los menores, porque es que son auténticos monstruos algunos de los que han salido a la calle. Entonces yo no sé, de verdad, qué es lo que a ella le mueve para no aceptar algo tan elemental como que, bueno, y para, en primer lugar, para hacer la tesis que está ella elaborando, ¿no? Que es la culpabilidad de los jueces. Hay algunos jueces machistas, heteropatriarcales, que están interpretando mal una ley porque no la interpretan conforme a la intención del legislador. Bueno, hay un principio elemental de derecho, no sé si de primero o de preliminar de derecho, que es in dubio pro reo, un principio general del derecho que todos los jueces no hacen las leyes, los jueces tienen la obligación de aplicar las leyes que se hacen en el Congreso y además tienen la obligación de aplicarlas teniendo en cuenta los principios generales del derecho, entre otras cosas. Si hay un principio general del derecho que dice que tenemos que aplicar la norma más favorable al reo, pues esta norma de la ley de solo sí es sí, efectivamente ponía unas horquillas en las cuales rebajaba algunos tipos de condena. Nosotros lo indicamos en la propia enmienda a la totalidad. Está escrito en la enmienda a la totalidad de Vox que estas rebajas se iban a poder producir. Y efectivamente ahora estamos asistiendo a un 8 de marzo en el cual yo no sé cómo esta señora sale con la conciencia, no sé si tendrá, pero mínimamente tranquila a la calle de saber que hay 80 violadores y pedrastas en la calle, que van a reincidir, que muchos los servicios penitenciarios en los informes ponían va a volver a violar, violador peligroso, reincidente. Y aún así se ha dejado en libertad. ¿Por qué Vox decidió abstenerse en la reforma del solo sí es sí? Bueno, porque al final nosotros contemplamos la ley, que la ley de solo sí es sí es un error por muchos más aspectos, no solamente el tema de penitenciario, puramente penitenciario, de las rebajas de condena que iban a producirse, ¿no? Sino por al final nosotros señalamos otros aspectos de la ley. Y en definitiva, pues que el cambio fundamental que ellos ven en torno al consentimiento no es tal, porque efectivamente el consentimiento ya era un factor que tenían que tener en cuenta los jueces, porque ya estaba contemplado en el Código Penal. Es decir, que nosotros valorábamos la ley desde muchísimos aspectos y bueno, al final decidimos efectivamente no entorpecer algo que iba a suponer que volviéramos a las condenas todo, anteriores, claro. Y por lo tanto poder parar esa sangría, pero no blanquear bajo ningún concepto una ley que pensamos que es nefasta y además pensamos que era absolutamente innecesaria. Volviendo al 8 de marzo, las mujeres estamos en 2023, pero las feministas en concreto siguen manteniendo que hay una discriminación muy grave hacia la mujer, que existe esa brecha salarial. ¿Tú te has sentido discriminada como mujer en tu carrera laboral? O sea, existe una brecha maternal. Esto es una realidad. Claro que existe una brecha maternal, pero esa brecha maternal hay países que la están sabiendo afrontar, como por ejemplo Hungría. Hungría tiene una cartera de medidas muy interesantes que empiezan por un pilar fundamental, y es el hecho de concienciar a todos los empresarios de la nación de que la madre es una institución valorada, de que la maternidad es importante, de que el problema demográfico es tan grave, es tan de supervivencia de una nación, que tienen que estar absolutamente concienciados con contratar a una mujer que quiera ser madre. Es más, tienen que estar orgullosos de ello. Pero no solo eso, porque no es solo concienciar a los empresarios, efectivamente. También es que sea el Estado el que asuma las bajas íntegras. También es el hecho de saber que no es lo mismo una madre que un padre en la crianza. Es decir, que si los pediatras y las asociaciones de pediatría recomiendan un año de lactancia, como hemos dicho antes, no puede haber 4 meses de baja maternal, porque es antinatural. Pero es que además las mujeres no pueden afrontar el cuidado de sus bebés a partir de los 4 meses con los sueldos precarios a los que estamos asistiendo fundamentalmente en los últimos años, ¿no? Y la situación económica que vamos a vivir los próximos también. Entonces,
hay que llamar a las cosas por su nombre. Hoy además el Sindicato Solidaridad ha hecho una campaña muy bonita sobre la brecha maternal y efectivamente es uno de los problemas reales que tienen las mujeres y no de los problemas de las feministas, que son los problemas de los que se están ellas encargando. Con todo lo que está ocurriendo con la ley del solo sí es sí, la ley trans, ese enfrentamiento que existe en el gobierno, ¿cuál crees que va a ser el futuro de la ministra de Igualdad, Irene Montero? ¿Crees que existe alguna posibilidad de que finalmente se vaya de su cargo antes de que termine la legislatura o no? Bueno, yo la verdad que he tenido ocasión de decirle hoy, no sé si será verdad o no, pero es muy muy probable, que era su último 8 de marzo como ministra. Yo creo que al final todos somos conscientes de que hay una gran pugna en la izquierda, una pugna tripartita, ¿no? Un partido socialista que quiere renovar un gobierno en coalición y que está viendo con qué facción de la coalición quiere renovar ese gobierno, ese contrato en definitiva. Y al final pues está impulsando o animando esta nueva opción política que crea Yolanda Díaz, probablemente un perfil con el que Pedro Sánchez pues se sienta más cómodo y sin embargo pues está, no sabemos si dejando equivocarse o poniendo en evidencia los errores de una de las ministras de su Consejo de Ministras, a la que además está dejando sola en sede parlamentaria, y yo creo que esto evidencia también que la coalición la quiere repetir con ese nuevo socio político, que no sabemos lo que sucederá con él. Pero bueno, yo creo que no cuenta con algunos otros factores, ¿no? Lo que está claro es que también pues, se está perdiendo todo el apoyo de la calle, porque hoy pues, lo que se escuchaba en esa manifestación era constantemente Irene Montero de dimisión, ministra de dimisión por todo lo que está ocurriendo. Es curioso porque a esa manifestación Vox no ha acudido, evidentemente. El Partido Popular dijo que sí que iba a acudir, que iba a dar libertad a sus miembros para acudir a esa movilización. Nosotros no hemos visto a ningún representante del Partido Popular, igual es que nos hemos ido antes de tiempo y no nos hemos llegado pues, a encontrar con ninguno de ellos, pero hay una realidad que yo, por cierto, soy muy pesada con esto y lo recuerdo todos los días en este programa, y es que hay una ley trans a nivel nacional, pero hay leyes trans a nivel autonómico. En Madrid, de hecho, hay una de esas leyes. De hecho, la movilización también era crítica con esa ley trans autonómica de Madrid. ¿Qué te parece que el Partido Popular haya cambiado su nombre estos días, su logo estos días al color morado y haya decidido acudir a este tipo de movilizaciones? Bueno, yo creo que es un intento más del Partido Popular de querer ser progres, ¿no? Ellos es curioso porque en el Congreso además pasa permanentemente. Si uno observa algún día, si un votante medio del Partido Popular observara una comisión de igualdad y la actitud de los diputados del Partido Popular en las comisiones de igualdad, se escandalizaría de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo se observa pues esta tendencia que efectivamente desde mi punto de vista es un poco lamentable, ¿no? Que es que permanentemente quieren ser más feministas que nadie. Ellos son los que inventaron el Pacto de Estado, ellos son los que están permanentemente arrodillados ante los progres y ante la izquierda, porque parece como que quieren pertenecer a esta especie de club guay progre de la izquierda, al que ellos desgraciadamente no pertenecieron porque presentaron una serie de recursos que ellos hoy considerarán vergonzosos ante el Tribunal Constitucional y sin embargo, para su desgracia, el Partido Socialista, Podemos, etcétera, van a seguir llamándoles fachas, van a seguir llamándoles machistas, van a seguir llamándoles lo mismo que les han llamado siempre. Entonces, pues bueno, pues yo les deseo suerte en su camino porque algún día les acepten en el club de progres, pero no creo que suceda. Una última cuestión que también tiene que ver con el 8 de marzo. Otra de las reivindicaciones de las feministas hoy pues tiene que ver con esa denominada violencia de género. También lo que decían las feministas de la manifestación a la que nosotros hemos ido, crítica con el gobierno, es que este Ejecutivo no ha conseguido salvar a ni una mujer desde que existe esa ley contra la violencia de género. Se le dice mucho a Vox que niega que exista la violencia de género. ¿Es así? Vox no niega que exista la violencia contra la mujer. Vox no niega que exista la violencia contra los niños. Vox no niega que exista la violencia contra los ancianos. Es decir, Vox afirma que existe algo vergonzoso que además va creciendo, que es la violencia de todas clases en el seno de las familias, la violencia intrafamiliar.
¿Qué es lo que Vox niega? Vox niega el dogma de la izquierda denominado violencia machista, denominado feminicidio, que además es una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque lo hemos explicado hoy y además ha sido el corazón de la interpelación que le hemos lanzado a la ministra, que es pedir una vuelta al sentido común. Porque no podemos lanzar un dogma por el cual a todas las mujeres resulta que las asesinan por ser mujeres. La criminología es más compleja que eso, porque si a las mujeres las asesinan por ser mujeres, a los niños los asesinan por ser niños, a los ancianos los asesinan por ser ancianos. Es simplificar algo tremendamente complejo y tremendamente peligroso. Entonces, si queremos prevenir una violencia, si queremos evitar una violencia, si queremos combatir una violencia, tenemos la obligación, y más como representantes públicos, de analizar las verdaderas causas. Y la causa de que a una mujer la asesine su pareja o expareja no se llama siempre machismo, se llama de muchas formas. Puede ser alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser precariedad, pueden ser problemas mentales, puede ser venganza, puede ser en algunas ocasiones machismo. Frecuentemente, cuando el asesino es un individuo que proviene de culturas machistas a las que este gobierno les abre permanentemente las puertas. Muchísimas gracias, Rocío de Amer, por estar estos minutos con nosotros en la segunda dosis y esperamos contar contigo pronto para hablar de otros asuntos. Muchas gracias, siempre a ti, Rebeca. Gracias, Rocío.